Muy buenos días, gracia y paz sea con ustedes, hermanos en la fe, amigos que nos visitan. Gracias por estar una vez más con nosotros, escudriñando la palabra de Dios en nuestro canal oficial, la Divina Trinidad, a la Iglesia de Dios que está allá en Morelos y Oaxaca, a todos los llamados a ser santos, que Dios les bendiga y les guarde siempre. Bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios. En el mes de agosto yo grabé para este canal una prédica titulada La familia en Cristo. En esa predicación, desde la apreciación bíblica, conceptualizamos a la familia cimentada, por supuesto, en el matrimonio, así como la responsabilidad de sus miembros, por supuesto la responsabilidad de los padres primordialmente, y también la responsabilidad de los hijos, cada quien cumpliendo con los roles establecidos por Dios en las Escrituras. Si no lo ha visto, le recomiendo que la vea, será de bendición para usted y para su familia. Hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a dedicar un tiempo para que Dios hable a nuestras vidas. A todos los miembros que formamos parte del matrimonio, queremos escuchar lo que Dios nos dice al hombre y a la mujer que vive una vida en matrimonio. Por eso, hermano, le voy a invitar para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 13, y solamente vamos a leer un versículo, el versículo número 4. La palabra de Dios dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, delante de su presencia, oh Señor, inclinamos nuestro rostro. Hoy, Señor, le rogamos en el nombre santo de su Hijo amado, hable usted a nuestras vidas. Señor, denos la inteligencia y la sabiduría para poder interpretar su palabra, pero al mismo tiempo, Señor, para poder asimilar las Escrituras, para poder asimilar en nuestro corazón su palabra, el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Que no malinterpretemos su palabra, Señor, sino que la palabra de usted sea viva y eficaz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Padre, le honramos, le glorificamos y le bendecimos. Por eso hoy abrimos nuestro entendimiento para que sea usted hablando a sus hijos y a sus hijas, a los que somos suyos, Señor, a los que vivimos una vida en santidad, en rectitud, los que somos sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos, hónrenos con su presencia. Padre, sea usted con nosotros. Que su santo y bendito Espíritu nos acompañe en la interpretación de su palabra. Selle mis labios carnales, Señor, y sea usted hablando a su pueblo santo, a su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El apóstol Pablo dice en la carta a los Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio. En esta carta el apóstol Pablo está hablando a los creyentes cristianos y está enfatizando en los deberes que el hombre y la mujer debemos de cuidar dentro del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. La palabra honrar deriva del griego timao, que significa respeto, y en ese sentido se refiere el apóstol al respeto que la esposa debe tener hacia el esposo y el respeto que el esposo debe tener hacia su esposa por causa del amor que un día surgió en ellos y que Dios vino a privilegiar en sus vidas cuando llegaron al conocimiento de Cristo. Es importante, hermano,
amigo que me escuchas, es importante subrayar esto porque hoy en día el respeto es un valor que se está perdiendo dentro de los matrimonios. Cuando el respeto va ligado con el amor, ni el esposo ni la esposa tendrá la intención de burlarse, ni usar, y mucho menos dañar a quien ama, porque el amor que Dios ha puesto en ellos no consiente la más mínima intención de lastimarse el uno al otro. La Biblia demanda que la mujer respete y honre y llene de honor a su esposo, y que el esposo ame a su esposa como a su mismo cuerpo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice Efesios en el capítulo 5, versículo 28. De esta manera, hermanos, al hacer cumplir lo que la palabra de Dios demanda en las Escrituras, estamos construyendo un hogar equilibrado, donde los hijos miran cómo se relacionan sus padres y va formando en ellos lo que ha de ocurrir exactamente en sus matrimonios. En otras palabras, los hijos aprenden de los padres en esa relación conyugal, en esa relación de matrimonio, y los va marcando, les va dando las pautas para que nuestros hijos, con el favor de Dios, también vivan una vida feliz dentro del matrimonio. Pero el apóstol Pablo también dice que el lecho sin mancilla también sea honroso. El lecho, hermanos, es la habitación donde los esposos descansan, donde tienen su momento de intimidad, donde el amor los une y los entrega el uno al otro, donde ninguno se avergüenza de nada, porque nada hay oculto del uno para el otro. Pero si alguno concibe infidelidad en su corazón, entonces ese lecho deja de ser honroso y se convierte en mancilla, es decir, en una mancha de pecado que deshonra el honor de la esposa o del esposo. Lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo en esta carta a los hebreos es: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Amén. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría.
y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Y vivo contigo, y muero contigo. Déjame decirte que te quiero. Ahora, permítame recordarle que en cierta ocasión el apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos de Corinto cuando se enteró por parte de algunos hermanos de aquella iglesia que entre los congregantes existían problemas matrimoniales y también fuera del matrimonio, por lo que el Espíritu Santo le hizo escribir a ellos esta carta. Vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 7, y vamos a leer desde el primer versículo. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer,
Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Palabra de Dios. Contextualizando la carta del apóstol Pablo, hermanos, quisiera recordarles que Corintio fue un puerto marítimo muy importante en los tiempos del apóstol Pablo, un puerto muy relevante de Grecia, que podía realizar actividades mercantiles todos los días. Había transacción económica por las naves que llegaban a ese puerto. Era un puerto muy próspero, digamos, en situaciones comerciales, pero también era un puerto sumamente inmoral. Era un puerto donde afloraba la idolatría, era un puerto donde se percibía la prostitución, era un puerto lleno de inmoralidad, donde tantos hombres como mujeres vivían una vida fuera de las normas y de los estatutos de Dios en cuanto a las relaciones maritales o matrimoniales. Era pues un puerto sumamente inmoral que permeaba con toda su inmoralidad en toda la ciudad, y la iglesia no fue objeción. La iglesia también estaba vulnerable ante la inmoralidad que imperaba en Corintios. Recuerde usted que el apóstol Pablo evangelizó, llevó la palabra a los corintios en ese puerto inmoral. Muchos se convirtieron en esa ciudad. Habían hermanos judíos en Cristo, también habían romanos, habían griegos. Era una cultura, digamos, multicultural, donde esta situación de condiciones inmorales, de fornicación, de adulterio, de prostitución, y todas esas cosas imperaban allí. Dentro de la iglesia, hermanos, había permeado una situación de confusión, de dilema, de problemas maritales, donde algunos hermanos, preocupados por esta situación, le escriben al apóstol Pablo y le dan a conocer las inquietudes que tienen con respecto a esta inmundicia, a esta inmoralidad. Y el apóstol Pablo atiende este llamado por parte de algunos hermanos que estaban ocupados y preocupados por esta situación, porque en la iglesia habían situaciones de este tipo. Por eso el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Alguien le había escrito al apóstol Pablo referente a esta situación inmoral, y por eso él dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cuando dice el apóstol Pablo no tocar mujer, está hablando de una manera tierna, amable, para no expresar de otra manera el tener una relación, un contacto con una mujer. A esta forma de hablar, digamos, coloquialmente o amablemente, se le llama eufemismo. Eufemismo es cambiar palabras, cambiar frases, para no decirla tan tajantemente. Es decir, Pablo está diciendo que bueno le sería al hombre no tener un contacto, una relación con una mujer. Pero como eso no es posible, por supuesto que no, dice el apóstol Pablo en el versículo 2 lo siguiente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Escuche, la palabra mujer y marido son sinónimos de esposo y esposa. No confundamos el concepto.
porque al final de cuentas es un sinónimo. El decir que una mujer tiene marido no significa que tiene a una persona que vive con ella y que vive en una vida en matrimonio, cuando en realidad no lo es, sino solamente viven juntos. A esto es lo que se le conoce como unión libre. Pero el apóstol Pablo, cuando dice que cada mujer tenga su propio marido, se está refiriendo a que tenga su propio esposo. No es correcto, a la luz de las Escrituras, hermano, vivir una vida sin estar casados. El apóstol Pablo dice que cada mujer tenga su propio marido y que cada marido tenga su propia mujer. Luego entonces, amado hermano, si en la iglesia, nuestra congregación, si en la Iglesia Universal de Cristo hubiera una situación donde el hombre y la mujer solo viven, como los términos del mundo dicen, en unión libre, se tiene que arreglar esa situación, por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Escuche, el apóstol Pablo aquí está diciendo que la llave para cerrar la puerta y evitar que nosotros tengamos contacto con el pecado se llama matrimonio. El matrimonio, hermanos, cubre esta condición de pecado, la fornicación y el adulterio. Luego entonces es importante que cada mujer, que cada varón tenga su propia esposa, su propio esposo. Gloria a Dios, aleluya. Pero también dice el apóstol Pablo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal, hermano, hermana, amigo que me escuchas, significa que entre ambos haya ese respeto, que se honren mutuamente al vivir juntos, que se guarden en fidelidad, que actúen en favor de los intereses de una familia, que se guarden en fidelidad, que se guarden en sus relaciones, el tener intimidad, el que se socorran mutuamente y que compartan las responsabilidades maritales. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso significa que el uno y el otro viven entregados para sí, que el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de su marido, pues Dios los ha unido y los ha entregado en una sola carne. Escuche, hermano, la situación que estaba viviendo Corinto en los tiempos del apóstol Pablo, lleno de inmoralidad y lleno de corrupción, lleno de idolatría, no es ajena a los tiempos que estamos viviendo ahora. Las condiciones son iguales. Hoy el mundo en que vivimos está lleno de inmoralidad, está lleno de perversión, está lleno de situaciones de homosexualismo, de asuntos o temas inmorales de sexualidad, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, los gobiernos de muchas naciones están respaldando o ejercitando leyes que están a favor de estas condiciones inmorales. Y eso, hermano, está provocando que poco a poco el mundo vaya adoptando o vaya creyendo que estos actos inmorales son naturales, normales, y que vivir de esa manera no es ningún problema. Pero sí lo es. A la luz de las Escrituras, eso se llama inmoralidad, eso se llama pecado, todo adulterio, toda fornicación, hermanos, está fuera de la estructura de nuestro Dios en cuanto al matrimonio. Por eso, amado hermano, como iglesia, como pueblo, tenemos que estar muy atentos a esta situación que en el mundo nos rodea y que poco a poco se va permeando, se va metiendo en las iglesias.
Y si no, vea usted, por ejemplo, algunas iglesias, tanto en Estados Unidos como aquí en México, en otras partes del mundo, como hay iglesias donde el homosexualismo está dentro de la iglesia, incluso hay pastores homosexuales, y esto es algo inmoral, incorrecto, delante de los ojos de Dios. El apóstol Pablo condena esta situación. Usted sabe que ahí en el capítulo número 5, el apóstol Pablo ya había tratado un caso de adulterio, porque un varón había tomado la mujer de su padre, y el apóstol Pablo reprendió esta situación. El versículo número 1 del capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien habreos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo me ausenté en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, dijo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás por destrucción de la carne. Todos estos actos inmorales, amados hermanos, son condenados por Dios. Todo acto de sexualidad, homosexualidad, fornicación, adulterio, y el apóstol Pablo, ocupado y preocupado por una iglesia que él mismo había evangelizado y que habían llegado a los pies de Cristo, estaba retomando aquí la palabra de Dios para hacerles ver que estaban viviendo mal en una vida de pecado y que era necesario enderezar el camino. Mas esto digo por vía de concesión, dice el apóstol Pablo. La vía de concesión es conceder algo, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, es decir, la contención sexual, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí el apóstol Pablo también está hablando a los jóvenes, a todos aquellos que sin casarse están teniendo una relación sexual. Es pecado delante de Dios, a eso se le llama fornicación. Y usted sabe, el adulterio es que un hombre o una mujer casada tenga relación con otra persona que no es su esposo, que no es su esposa. Digo pues a los solteros y a las viudas, dice el apóstol Pablo, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo ordena el casamiento, no la unión libre, no vivir en amaciato, donde se pide o se prolonga por común acuerdo entre las parejas vivir una vida marital, y si eso funciona después de un tiempo, pues harán vida en matrimonio, y si no, cada quien tomará su rumbo. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que si la relación no funciona, cada quien puede ser despachado e irse a casa de los padres o vivir su propia vida, y al final de cuentas el pecado cometido no puede ser borrado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y los hijos, si es que los hay en una relación de este tipo, son los más dañados, son los más perjudicados, y son los que están tomando el mal ejemplo de los padres y los están llevando a una vida de tristeza, de inmoralidad, de actos fuera del orden y de los estatutos de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que si la mujer se separa del marido, y si se separa, se tiene que quedar sin casar, y que si es posible que el marido no abandone a su mujer? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo número 5, versículo 32. Mateo, capítulo número 5, versículo 32, dice la palabra de Dios así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer
dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le dice a las mujeres y a los hombres que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido. Y viceversa, también que el hombre no se separe de la mujer. Y si alguno de ellos se separa, hermano, dice que la mujer se quede sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Por qué? Porque si la mujer se junta con otro hombre o se casa con otro hombre, de acuerdo con la luz de las Escrituras, dice que el que repudia a su mujer por causa de la fornicación hace que ella adultere. Es decir, la mujer sigue viviendo en pecado, hace que ella adultere, y la persona que vive con ella o se pretende casar con ella también adulterará. Hermanos, la única solución, el único remedio para el adulterio y la fornicación se llama matrimonio. Por tanto, hermanos, los hermanos en la fe que han vivido por años en una relación de unión y que todavía no se han casado, los invito, los exhorto, los animo para que se casen, para que arreglen esa situación. Porque fuera del matrimonio, hermano, cualquier relación, cualquier condición en unión, en intimidad con una mujer, con un hombre, es una condición de pecado fuera del matrimonio. Amado hermano, amigo que me escuchas, si ha pasado el tiempo y has vivido en una unión donde el matrimonio no ha sido la base fundamental de la relación con tu esposa y tu esposo, yo te invito para que reconsideres la situación y arregles esa situación. El apóstol Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que adultera, hermano, con su propio cuerpo, peca. Nosotros como cristianos, hermano, no podemos adoptar las costumbres mundanas y paganas que la sociedad carnal en que vivimos vive día tras día. Nosotros no podemos ser semejantes, ni podemos ser igual a ellos. Hemos sido ya apartados, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, para vivir una vida en santidad y una vida en rectitud. Los adúlteros, los fornicarios, hermano, en el mundo viven en sus placeres, en sus deleites, y viven en pecado, hermano, que es condenado por nuestro Dios. Recuerde que nuestro cuerpo, hermano, ya no puede pecar, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y que mora en nosotros. Hemos sido comprados, hermano, a precio de sangre, y por lo tanto debemos de glorificar a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que si alguien se da en casamiento, hace bien. Por lo tanto, hermanos, vivir en unión bajo el matrimonio es una condición que Dios estableció desde el principio. Y haremos bien y haremos mucho mejor si reconsideramos nuestra vida, y si no estamos casados y vivimos con nuestra pareja, con la mujer que amamos por años, haríamos mucho mejor en casarnos. Dice el apóstol Pablo que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice el apóstol, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hermano, reconsideremos la palabra de Dios y hagamos bien, viviendo una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida dentro del matrimonio, porque así lo estableció el Señor desde el principio. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, oh Señor, inclinamos nuestro rostro.
Queremos depositar en sus manos, Padre, nuestras vidas como hijos suyos para ser guardados y cuidados, Señor, de las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Pero en sus manos queremos también poner, Señor, nuestras vidas en matrimonio. La vida de nuestras esposas y nuestros esposos, Señor, están en tus manos. Lo que tú has unido, Padre, que no lo separe el hombre. Permítanos vivir una vida en santidad, en honra, Señor, y sin mancilla dentro de nuestro matrimonio. Padre Santo, le ruego en el nombre de su Hijo amado, guarde la vida de mis hermanos en la iglesia. Que todos los matrimonios, Señor, las familias que usted ha formado, Padre, se guarden en estos tiempos llenos de incredulidad hacia el matrimonio y llenos, Señor, de deshonra y de toda situación aberrante delante de usted. Hoy, Señor, los adúlteros, los fornicarios y toda maldad, toda inmoralidad, Señor, acechan en nuestras vidas. Todo nuestro ambiente, Señor, está contaminado de inmoralidad. Pero usted, Señor, nos revela en su palabra las cosas correctas por las cuales nosotros somos instruidos, Padre, y queremos vivir haciendo su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le ruego por los matrimonios de nuestra iglesia, de nuestra congregación, la Divina Trinidad, aquí en la Ciudad de México, en San Mateo, allá en Yecapixtla, en San Pedro Tlalnepantla, Señor, a todos mis hermanos, guárdelos y vivan una vida plena en su matrimonio, Señor, en una paz y un gozo, honrándose, Señor, el uno al otro. En el nombre de Cristo Jesús les ruego que su gracia y su misericordia sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.